¿Crees que un día tranquilo en un parque puede dar un giro que cambie tu vida por completo? Imagina ser abordado injustamente por policías mientras simplemente lees un libro. Suena increíble, ¿verdad? Pues eso fue exactamente lo que le pasó a Elena, una abogada respetada, quien enfrentó humillación, prejuicios y una injusticia que nadie debería vivir. Pero lo que esos policías nunca imaginaron es que, meses después, ella estaría en el lugar más inesperado, como la jueza que decidiría su destino. ¿Quieres saber cómo esta historia da un giro totalmente sorprendente? Entonces quédate con nosotros. Antes de comenzar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias impactantes. Y comenta aquí abajo, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Elena? Vamos a descubrir juntos cómo termina esta increíble historia. El sol de la tarde iluminaba las hojas de los árboles en el parque principal de la ciudad, mientras Elena Cruz, una abogada reconocida por su trabajo en derechos civiles, disfrutaba de un raro momento de calma. Sentada en un banco cercano al lago, tenía un grueso libro de tapa dura abierto sobre sus rodillas. Su vida estaba llena de reuniones, casos judiciales y agendas apretadas, pero ese pequeño momento en el parque era su escape personal, un breve respiro en medio del caos. De repente, un ruido de sirena distante la hizo levantar la vista. Dos policías uniformados se acercaron, caminando con paso firme. Elena no les dio mayor importancia al principio, pensando que estaban realizando una patrulla de rutina, hasta que uno de ellos la señaló y se acercó directamente a ella. El tono en su voz no era amigable. «Señora, necesito que me muestre su identificación». Elena, todavía sentada, levantó la mirada con calma. «¿Puedo saber el motivo de esta solicitud?», preguntó con un tono respetuoso pero firme. «Recibimos una denuncia de actividad sospechosa en esta área». «¿Qué está haciendo aquí?». El policía alto, de rostro severo, no parecía interesado en una conversación. Elena respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Estoy leyendo un libro. Vivo cerca y vengo aquí a menudo para relajarme». «Esto es un parque público», añadió, levantando el libro para mostrarlo. El otro oficial, más bajo y con una mirada desconfiada, dio un paso adelante. «Es una pregunta de rutina. Muéstrenos su identificación y no habrá problemas». Una pequeña multitud comenzaba a formarse a la distancia. Algunos caminantes se detenían para observar, otros parecían incómodos con lo que estaban presenciando. Elena podía sentir sus miradas sobre ella mientras abría su bolso para sacar su identificación. Se la entregó al oficial, quien la examinó durante un largo momento antes de devolverla sin cambiar su expresión. A pesar de haber mostrado sus documentos, las preguntas continuaron. «¿Siempre viene sola aquí? ¿Por qué lleva un libro tan grande? ¿Está esperando a alguien?». Elena cerró su bolso con cuidado, pero la tensión en el aire era palpable. Su voz era clara cuando respondió. «No voy a contestar más preguntas a menos que me expliquen por qué me están interrogando». El oficial más alto dio un paso adelante y levantó la voz. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo, señora. No queremos problemas». Elena mantuvo su postura. «Y yo conozco mis derechos», respondió. «No he hecho nada malo al estar aquí». Lo siguiente sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El oficial agarró su brazo, y aunque Elena no opuso resistencia, fue acusada de hacerlo. Las esposas frías se cerraron alrededor de sus muñecas, y un murmullo de desconcierto recorrió la pequeña multitud que había presenciado la escena. Uno de los presentes sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar mientras Elena era conducida hacia el coche patrulla. Elena se volvió hacia las personas que observaban, encontrando una mirada solidaria en una joven que sostenía su teléfono en alto, grabando todo. En ese momento, Elena supo que lo que acababa de suceder era más grande que ella misma. La puerta del coche se cerró de golpe, y mientras el vehículo se alejaba, el corazón de Elena latía con fuerza. No había hecho nada malo, pero ahora estaba detenida, humillada y cargando una ira silenciosa que no podía ignorar. El aire de la noche era frío cuando Elena finalmente salió de la comisaría. Sus muñecas aún dolían por las marcas que habían dejado las esposas, y su mente no dejaba de repasar cada momento de lo sucedido en el parque. Caminó hacia la acera, donde un taxi la esperaba, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Aunque había enfrentado muchas batallas legales en su carrera, nunca había estado al otro lado de la justicia, y la sensación era devastadora. Al llegar a casa, el silencio era ensordecedor. Dejó caer su bolso en la mesa de la cocina y se sentó frente a una taza de té que nunca llegó a beber. Las luces fluorescentes iluminaban el espacio, pero dentro de ella todo se sentía oscuro. Elena respiró profundamente, tratando de calmar la marea de emociones que la invadía. Humillación, impotencia y una ira contenida que parecía arder en su pecho.
El sonido de su teléfono vibrando en la mesa la sacó de su trance. Era Ana, su mejor amiga. Elena dudó antes de contestar, pero sabía que necesitaba hablar con alguien. Ana no perdió tiempo en expresar su preocupación. Elena, ¿estás bien? Leí algo en las redes sociales sobre un video que te mencionaba. ¿Qué fue lo que pasó? Elena cerró los ojos por un momento antes de responder. Me arrestaron, Ana. En el parque. Fue completamente injusto. Ana hizo una pausa al otro lado de la línea, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Eso no tiene sentido. ¿Qué estaban pensando? Elena trató de explicar lo ocurrido con la mayor calma posible, pero su voz temblaba ligeramente. Me detuvieron por algo que ni siquiera hice. Me trataron como si fuera una amenaza solo por estar allí, leyendo un libro. Ana escuchó en silencio, permitiendo que Elena liberara lo que llevaba dentro. Después de un momento, respondió con determinación. Esto no puede quedarse así, Elena. Tienes que hacer algo al respecto. Elena miró sus manos, que descansaban sobre la mesa. Lo sé, Ana. Lo sé. Pero ahora mismo solo quiero procesar todo esto. Ana insistió en visitarla esa misma noche, y minutos después llegó con una bolsa de comida y un abrazo que Elena necesitaba desesperadamente. Sentadas en la sala, Elena comenzó a expresar algo que había estado pensando desde que salió de la comisaría. No puedo ignorar lo que pasó, Ana. Esto no fue solo sobre mí. Lo que hicieron fue un abuso de poder, y sé que no soy la única que ha pasado por esto. Ana asintió, apoyándola con cada palabra. Claro que no. Esto es algo que sucede más de lo que la gente quiere admitir. Pero tú tienes las herramientas y el conocimiento para enfrentarlo. Si alguien puede hacer algo al respecto, eres tú. Elena sabía que su amiga tenía razón. Como abogada, había dedicado su vida a luchar por los derechos de los demás, y ahora era su turno de luchar por los suyos. Esa noche, después de que Ana se despidiera, Elena se sentó frente a su escritorio con una libreta abierta. Sus manos aún temblaban mientras escribía las primeras ideas para una demanda legal contra los oficiales y el departamento de policía. Cada palabra que escribía era como un recordatorio de lo que había pasado, pero también de lo que estaba decidida a lograr. No era solo por ella. Era por cada persona que había sido silenciada, ignorada o humillada. A medida que la noche avanzaba, Elena sintió que su determinación crecía. Lo que había comenzado como un día normal se había convertido en el inicio de una lucha mucho mayor. La injusticia que había enfrentado no quedaría impune, y usaría cada recurso a su alcance para asegurarse de ello. Elena despertó con una mezcla de agotamiento y resolución. La noche anterior había sido larga, llena de pensamientos, apuntes y emociones que todavía seguían frescas en su mente. Mientras se servía una taza de café, su teléfono vibró repetidamente sobre la mesa. Al desbloquear la pantalla, vio una serie de mensajes y notificaciones que no había esperado. Uno de los mensajes era de Ana. Elena, tienes que ver esto. Te acabo de enviar un video. Intrigada, Elena abrió el enlace que su amiga le había enviado. Era una grabación del parque, tomada por una de las testigos del incidente. Mostraba claramente cómo los oficiales se acercaban a ella, cómo sus preguntas pasaban de ser aparentemente rutinarias a convertirse en un interrogatorio injustificado, y finalmente cómo la esposaban a pesar de su completa cooperación. El video, que ya tenía miles de reproducciones, estaba acompañado de comentarios que iban desde expresiones de indignación hasta muestras de apoyo. No podía apartar los ojos de la pantalla mientras leía mensajes como «Esto es inaceptable». ¿Por qué siguen ocurriendo cosas así? Y alguien debe hacer algo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, Ana estaba llamando. Elena, estás en todas partes. Este video está siendo compartido por periodistas y activistas. ¿Cómo te sientes con todo esto? Elena tomó un sorbo de café antes de responder. Es extraño, Ana. No esperaba que esto se volviera tan público. Pero si esto ayuda a crear conciencia sobre lo que está mal, entonces quizá valga la pena. En los días siguientes, Elena fue contactada por varias organizaciones comunitarias que luchaban contra la injusticia y el abuso de poder. Una de ellas la invitó a hablar en un evento donde personas afectadas por situaciones similares compartían sus historias. Elena aceptó, aunque con cierta reticencia. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero sabía que esto era más grande que ella. El día del evento, la sala estaba llena. Elena escuchó con atención mientras una mujer mayor relataba cómo había sido discriminada en su lugar de trabajo. Luego, un joven habló sobre un encuentro injusto con las autoridades que lo había dejado marcado emocionalmente. Cada historia era un recordatorio del problema sistémico que muchas personas enfrentaban. Cuando llegó su turno,
Elena se levantó y tomó el micrófono. Miró a la multitud, tomó aire y comenzó. Sé lo que es sentir que el sistema en el que confías te da la espalda. Hace poco me encontré en esa misma posición, siendo tratada como una amenaza por simplemente estar sentada en un parque. Pero esto no se trata solo de mí. Se trata de todas las personas aquí, de cada historia que merece ser escuchada y de cada injusticia que no puede quedar impune. El aplauso que siguió fue cálido, casi reconfortante. Al final del evento, varias personas se acercaron a Elena para agradecerle por su valentía y para compartir sus propias experiencias. Aunque el peso de esas historias era abrumador, también reforzaban su determinación de seguir adelante. Mientras tanto, los oficiales involucrados en su arresto comenzaron a sentir la presión de la atención pública. En un comunicado emitido por el Departamento de Policía, se refirieron al incidente como un malentendido, intentando justificar sus acciones como parte de un protocolo estándar. Sin embargo, el video decía lo contrario, y las críticas hacia ellos no dejaban de aumentar. Elena sabía que este era solo el comienzo de una batalla larga y complicada, pero por primera vez, no se sentía sola. La comunidad estaba de su lado, y eso le daba la fuerza necesaria para seguir luchando. Elena estaba sentada en su escritorio, rodeada de documentos legales, con las notas de su caso extendidas frente a ella. Había pasado semanas recopilando información, revisando precedentes judiciales y escribiendo argumentos para su demanda contra el Departamento de Policía. Aunque estaba acostumbrada a largas horas de preparación en su carrera como abogada, este caso era diferente. No solo se trataba de justicia, sino de una lucha personal por dignidad y respeto. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Era su colega y mentor, el abogado Andrés Montalvo. Elena, he leído sobre tu caso y quiero ayudarte. Esto no es solo un problema individual, es algo que necesita ser llevado a la corte con toda la fuerza que podamos reunir. La propuesta de Andrés fue un alivio para Elena. Sabía que necesitaría todo el apoyo posible, y contar con alguien experimentado y apasionado como él era un paso crucial. En los días siguientes, formaron un pequeño equipo de abogados, investigadores y defensores de derechos civiles. Cada uno aportaba su experiencia y compromiso, uniendo esfuerzos para construir un caso sólido contra el departamento. Mientras el equipo trabajaba arduamente, el sistema comenzó a moverse en su contra. Surgieron rumores en las redes sociales y en ciertos medios de comunicación que cuestionaban su carácter y su profesionalismo. Algunas publicaciones insinuaban que Elena estaba exagerando los hechos para llamar la atención, mientras otras intentaban desviar la narrativa, sugiriendo que los oficiales solo estaban haciendo su trabajo. Una tarde, mientras revisaba las notas de una reunión, Ana entró en su oficina con una expresión de preocupación. Elena, tienes que ver esto, dijo, colocando su teléfono frente a ella. Era una entrevista televisiva con un representante del Departamento de Policía, quien argumentaba que los oficiales involucrados eran profesionales ejemplares y que cualquier error en el incidente era el resultado de un simple malentendido. Elena apretó los puños mientras veía la entrevista. Sabía que el sistema intentaría protegerse a toda costa, pero eso no hacía que las mentiras fueran menos frustrantes. Ana la observó en silencio antes de hablar. Elena, no dejes que esto te afecte. Sabías que esto iba a pasar, pero tienes la verdad de tu lado. Elena respiró profundamente, intentando calmarse. Lo sé, Ana. Solo es difícil ver cómo intentan distorsionar algo tan claro. Pero esto no cambia nada. Vamos a seguir adelante. Pocos días después, Elena recibió un correo electrónico inesperado. Era una notificación oficial de la corte informándole que había sido asignada como jueza para un caso próximo. Revisó los detalles y, para su sorpresa, el caso involucraba a los mismos oficiales que la habían arrestado. Por un momento, Elena se quedó inmóvil, procesando la información. Era una coincidencia casi increíble, pero también una complicación inesperada. Ahora no solo tendría que luchar por su propia justicia, sino que también estaría en una posición de autoridad en un caso que involucraba a las mismas personas que habían violado sus derechos. Esa noche, mientras revisaba los detalles del caso, su mente estaba dividida. Como jueza, tenía la responsabilidad de ser imparcial y objetiva. Pero como víctima, sabía exactamente de lo que eran capaces esos oficiales. Ana, quien estaba sentada en el sofá cercano, la observó en silencio antes de preguntar. ¿Qué vas a hacer, Elena? Elena cerró la carpeta que tenía en las manos y miró a su amiga. ¿Lo que debo hacer? Este no es el momento para retroceder. Si me asignaron este caso, entonces voy a demostrar cómo se ve la verdadera justicia. La tensión continuó creciendo mientras la fecha del juicio se acercaba. Elena sabía que su posición como jueza sería examinada con lupa. Pero también entendía que esto era más que una coincidencia.
Era una oportunidad para mostrar que el sistema podía funcionar correctamente, incluso cuando las circunstancias eran difíciles. El tribunal estaba lleno el día en que comenzó el juicio. Los murmullos de la multitud eran apenas audibles, un murmullo de expectación que llenaba el aire mientras las personas tomaban asiento. Periodistas, activistas y miembros de la comunidad habían acudido en masa, todos conscientes de que este caso no era solo sobre dos policías. Era un símbolo de algo mucho más grande, la lucha por la rendición de cuentas y la justicia en un sistema que a menudo fallaba. Elena entró en la sala con su toga negra, el rostro sereno y la mirada fija al frente. Cada paso que daba hacia el estrado era un recordatorio de la responsabilidad que llevaba sobre los hombros. Cuando se sentó, golpeó el mazo y anunció el inicio de la sesión con una voz firme. Esta corte está en sesión. En la mesa de los acusados estaban los dos oficiales, cuyas expresiones alternaban entre nerviosismo y desafío. Sus abogados se inclinaban hacia ellos, susurrándoles instrucciones y estrategias. Al otro lado de la sala, el fiscal revisaba sus notas, listo para presentar su caso. El primer día del juicio estuvo marcado por los argumentos iniciales. El fiscal se levantó, su voz proyectándose con confianza mientras describía las acciones de los oficiales como un abuso flagrante de poder. Presentó las pruebas iniciales, incluyendo el video del parque, que había sido reproducido en innumerables ocasiones en las redes sociales. La evidencia era clara, y la sala quedó en silencio mientras las imágenes mostraban a Elena siendo arrestada sin motivo aparente. El abogado defensor intentó minimizar las acusaciones, describiendo el incidente como un error de juicio en una situación ambigua. Los oficiales, según él, actuaron en base a la información que tenían en ese momento, y sus intenciones nunca fueron maliciosas. Elena escuchaba atentamente cada palabra, tomando notas en silencio. Aunque su exterior era completamente profesional, por dentro lidiaba con un torbellino de emociones. Cada vez que el video se mostraba, sentía una mezcla de humillación e ira. Pero también sabía que su papel como jueza requería un enfoque objetivo, sin importar lo personal que fuera este caso para ella. El segundo día del juicio estuvo marcado por los testimonios. El fiscal llamó a varios testigos, incluyendo a la joven que había grabado el video en el parque. Su testimonio fue claro y contundente. Vi todo desde el principio. No había nada sospechoso en lo que hacía. Los oficiales simplemente la escogieron. Era evidente que no había razón para tratarla de esa manera. Los abogados defensores intentaron desacreditar a los testigos, sugiriendo que no podían entender completamente el contexto de la situación. Sin embargo, sus intentos parecían débiles frente a la claridad de las pruebas. Cuando llegó el turno de los oficiales para testificar, la tensión en la sala aumentó. El primero en subir al estrado fue el oficial Martínez. Miró nerviosamente a Elena antes de responder las preguntas del fiscal. Admitió que la situación podría haberse manejado de otra manera, pero insistió en que sus acciones no habían sido intencionales. El fiscal no se detuvo ahí. Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿actuaría de la misma manera?, preguntó con firmeza. Martínez bajó la mirada antes de responder. Probablemente no, admitió en voz baja. El siguiente fue el oficial Torres, quien intentó justificar sus acciones diciendo que simplemente estaba siguiendo los protocolos. Sin embargo, cuando el fiscal le presentó el manual de procedimientos del departamento, quedó claro que los oficiales habían actuado fuera de los lineamientos establecidos. Elena observaba cada testimonio con atención. Aunque estaba decidida a mantener la imparcialidad, no podía evitar reflexionar sobre lo que este caso significaba para ella y para la comunidad. No era solo sobre el pasado, sino sobre lo que vendría después. Durante un receso, mientras estaba en su despacho revisando notas, Ana entró con una taza de té y una expresión de preocupación. «Elena, ¿estás bien? Esto debe ser difícil para ti». Elena levantó la mirada y asintió. «Es difícil, Ana, pero también necesario. Si queremos que algo cambie, tenemos que empezar aquí». El día terminó con los argumentos finales de ambas partes. El fiscal instó al tribunal a considerar el impacto de las acciones de los oficiales, no solo en Elena, sino en la confianza de la comunidad hacia el sistema. La defensa, por otro lado, pidió que se consideraran las circunstancias y el historial profesional de los acusados. Cuando Elena golpeó el mazo para cerrar la sesión, la sala quedó en silencio. El veredicto se anunciaría en unos días, y mientras la multitud salía, Elena se quedó en su lugar por un momento, mirando la sala vacía. Sabía que la decisión que tomaría sería una de las más importantes de su vida. La sala del tribunal estaba llena cuando Elena entró para anunciar su veredicto. El ambiente estaba cargado de tensión, un silencio expectante que hacía que cada sonido, por pequeño que fuera, resonara con intensidad. Elena se dirigió al estrado con pasos firmes,
sosteniendo en sus manos las notas finales que había preparado la noche anterior. Sabía que el peso de su decisión no recaía únicamente sobre los oficiales acusados, sino también sobre la confianza de la comunidad en la justicia. Después de tomar asiento y llamar al orden, Elena comenzó a hablar con un tono sereno pero autoritario. El papel de las fuerzas del orden es proteger y servir a la comunidad con integridad, respeto y equidad. Cuando quienes ostentan esa responsabilidad abusan de su poder, no solo dañan a las personas directamente afectadas, sino que erosionan la confianza pública en el sistema. La atención de la sala estaba completamente enfocada en ella. Los oficiales Martínez y Torres, sentados en la mesa de los acusados, evitaban su mirada, sus expresiones tensas reflejaban el peso del momento. Elena continuó, delineando cómo las pruebas presentadas durante el juicio demostraron de manera irrefutable que los oficiales actuaron fuera de los protocolos establecidos, violando los derechos fundamentales de un ciudadano. Dicho esto, Elena pausó, dejando que sus palabras se asentaran en la sala antes de proceder. Las acciones de los oficiales Martínez y Torres fueron inaceptables. No obstante, este tribunal también reconoce la importancia de la rendición de cuentas como un medio para el aprendizaje y la reforma, en lugar de solo castigar. El veredicto incluyó una suspensión inmediata sin goce de sueldo, la participación obligatoria en programas de reentrenamiento sobre derechos civiles y el mantenimiento de un registro disciplinario formal en sus expedientes. Además, se emitió una recomendación para que el Departamento de Policía implementara reformas estructurales, con el objetivo de prevenir futuros abusos de poder. Cuando Elena terminó de hablar y golpeó el mazo para cerrar la sesión, la sala quedó en silencio por un momento antes de que comenzaran los murmullos. Los periodistas en la parte trasera tomaban notas frenéticamente, mientras algunos miembros de la comunidad asentían con aprobación. Era un veredicto que no solo buscaba justicia, sino también una oportunidad para el cambio. Martínez y Torres se levantaron de sus asientos, sus rostros marcados por una mezcla de resignación y reflexión. Antes de salir de la sala, Martínez miró a Elena y, en voz baja, dijo las palabras que ella nunca había esperado escuchar. «Lo siento». Elena asintió levemente, aceptando sus palabras, pero sabía que una disculpa no era suficiente. El verdadero cambio vendría con las acciones, no con las palabras. Esa noche, mientras regresaba a casa, Elena sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Había logrado un paso importante, pero sabía que su trabajo no terminaba ahí. El caso había puesto en evidencia un problema más profundo, uno que requeriría un esfuerzo constante para ser resuelto. En las semanas siguientes, Elena comenzó a liderar conversaciones con líderes comunitarios, activistas y representantes de las fuerzas del orden. Participó en foros públicos, donde compartió su experiencia y abogó por la implementación de políticas más transparentes y equitativas. Un día, mientras hablaba en una universidad local sobre la importancia de la rendición de cuentas, una joven se acercó después de su presentación. «Gracias», dijo, con los ojos brillantes. «Lo que hizo no solo cambió mi perspectiva, sino que me inspiró a luchar por los demás». Elena sonrió, sintiendo una renovada sensación de propósito. Sabía que el camino hacia la justicia era largo y que los desafíos continuarían, pero momentos como ese le recordaban por qué valía la pena seguir adelante. De pie en las escalinatas del tribunal al final de una manifestación pacífica organizada por jóvenes activistas, Elena observó cómo las personas se unían en torno a una causa común. El sistema no era perfecto, pero con suficientes voces alzándose, el progreso era posible. Con una visión clara del futuro, Elena prometió que continuaría trabajando por un mundo más justo, donde nadie tuviera que enfrentarse a la injusticia que ella misma había experimentado.